Vamos a empezar este interesante video hablando de un proyecto electrónico con un circuito integrado que me va a permitir generar hasta 8 melodías musicales. Se trata de este circuito integrado, el UM3481 de tecnología CMOS. Acá les estoy mostrando el diagrama esquemático que vamos a usar, muy alusivo a estas fechas de fiestas por fin de año. Tenemos este circuito integrado generador de hasta 8 melodías musicales. Después les voy a explicar detalladamente los componentes que vamos a utilizar y no solamente ello, una breve descripción de cómo funciona este proyecto. En estos momentos vamos a ir a la hoja de datos de este UM3481. Se trata de un generador de melodías multiinstrumentos, el UM3481A. Se registra a través de una batería pequeña de hasta 1.5 voltios, es decir, pueden utilizar incluso baterías tipo botón, esas baterías pequeñas de 1.5 voltios, porque como vamos a ver al final de esta lámina, de esta hoja de datos, vamos a ver al final que podemos incluso poner componentes electrónicos de muy bajo consumo. Una corriente en stand-by muy baja, como lo vamos a ver luego, tiene hasta 16 canciones, dependiendo del circuito integrado que vas a utilizar. Tiene 8 modos de reproducción de acuerdo a un seteo de usuario. Incluye un oscilador RC incorporado. Tiene timbres de piano, órgano y mandolín. Y una serie de configuraciones, como por ejemplo, incluye un chip modulador y un preamplificador, es decir, es necesario ponerle un amplificador a la salida porque ya él incluye un pequeño preamplificador que nos va a mejorar el audio de salida. La descripción general, que es lo que indica que el UM3481 Series es una serie de hasta 3 dispositivos, es un generador de melodías multiinstrumentos programado con una máscara de Read Only Memory, es decir, una memoria de solo lectura. Implementado con tecnología CMOS, está diseñado para tocar melodías de acuerdo a la información programada previamente y es capaz de generar hasta 16 canciones con 3 instrumentos de efecto, como el piano, el órgano y el mandolín. El dispositivo también incluye un preamplificador, como les decía, el cual provee una simple interfaz para manejar el circuito, es decir, un pre-driver, digámoslo así, ¿no? Este circuito integrado, esta serie, el 3481, se utiliza para aplicaciones tales como juguetes, timbres de puerta, cajas musicales, relojes o temporizadores con melodías y teléfonos. Acá podemos ver el suministro de voltaje. Trabaja de 0.3 a 5 voltios, ahí están viendo el rango de voltajes de acuerdo a la tecnología CMOS. ¿Qué más podemos observar? Acá podemos observar el voltaje de operación VDD mínimo 1.3, típico 1.5, máximo 5 voltios. Es decir, podemos alimentarlos con una batería pequeña o una pila pequeña de botón de 1.5 voltios o incluso con una Lion de 3.7 o 4.2 voltios como máximo del Lion, pero este circuito integrado soporta como máximo hasta 5 voltios. Incluso con un cargador de baterías o de celulares de 5 voltios lo podemos alimentar. Miren, la corriente en stand-by es muy pequeña, del orden de como máximo sin carga de 12 microamperios, es decir, cuando está en reposo sin que se utilice el consumo es muy bajo, ¿no? Y una serie de información que la verdad que no viene mucho al caso, pero aquí sí hay algo importante. La corriente de salida a través de los pines OP1 y OP2, ¿no? La mínima 200 microamperios, miren el consumo, 200 microamperios, y lo máximo es 1200 microamperios, es decir, 1.2 miliamperios de consumo como máximo en cada una de las salidas. Acá están los modos de acuerdo a los pines que vamos a ver luego, y aquí podemos observar la serie de dispositivos, el UM3481 que trae. Tenemos la familia UM3481 que me permite manejar hasta 8 canciones, o sea, 8 melodías, el UM3482 hasta 12 canciones y el UM3485 hasta 5 canciones. Como llega la Navidad, vamos a utilizar el UM3481 para generar estas canciones: el Jingle Bells, Santa Claus is Coming to Town, otra conocida es Rodolfo el Reno, We Wish You Are Merry Christmas, y una serie de canciones, son hasta 8, que vamos a generar como melodías ya preestablecidas, pregrabados en esta memoria ROM, el 3481 que trae incorporado. Si desean
otro tipo de dispositivos con otras canciones. Acá podemos observar el UM3482, ¿no? Happy Birthday. Hay varias canciones que de repente les pueden ser de su agrado y podrían utilizar cualquiera de estos tres circuitos integrados para su proyecto. Nosotros utilizaremos el UM3481 alusivo a la fiesta de Navidad. Aquí podemos observar la configuración de pines. Es un circuito integrado Dual Inline Package de 16 pines. Y acá podemos observar los pines, dependiendo de cómo nosotros conectemos, sobre todo estos de acá, estos cuatro primeros, el 2, el 3, el 4 y el 5, le vamos a dar a la funcionalidad de vida. El pin 6 y el pin 13 son no conectados, es decir, no se utilizan, ¿no? Las salidas son dos, son estas dos de acá, el OP1 y el OP2, ¿no? Es una salida preamplificada, como dice acá, OP1 y OP2, y tiene un oscilador interno, o mejor dicho, tiene una electrónica que a través de los pines 14 y 15, que son el oscilador 1 y el oscilador 2, me va a permitir, ¿no?, manejar un oscilador interno que trae incorporado a través de un dispositivo, ya sea una resistencia o un condensador. BDD es el pin más positivo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, acá podemos observar un pequeño timbre de puerta, ¿no?, o un parlante, ¿no? Acá están los dispositivos y sus valores que van a utilizar. El pin 4, que es el SL, que te permite hacer el cambio. Con un flanco de subido de la señal, cambiará a la siguiente sección o a la siguiente canción. Si yo presiono este botón pulsador y lo cierro y lo mando a VCC con un flanco de subida, voy a hacer que en la salida OP1 y OP2, pin 10 y 11, respectivamente, me permita entregar la señal entre las salidas de los pines OP1 y OP2, me entregue la salida preamplificada a un pequeño amplificador constituido por los transistores Q1 y Q2. Esto utiliza un parlante, por ejemplo. Acá tenemos aplicaciones de bajo costo usando un solo parlante pequeño también. Por ejemplo, acá utilizan dos transistores 8550, acá un solo transistor, el Q3, ¿no? Acá otras aplicaciones utilizando los piezoeléctricos, por ejemplo un piezo buzzer, ¿no?, acá, que ya también lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube. Y como ven, es un circuito integrado interesante. Ahora quiero describirle las conexiones de acuerdo a los pines que vamos a ver acá, ¿no?, acá, dependiendo de los modos de tocado. Pero antes de ir acá, ahora vamos al diagrama esquemático para primero identificar los componentes que utiliza este interesante proyecto. Tenemos la alimentación entre 1.5 y 5 voltios. Quieres una mayor cantidad de sonido, utilizamos 5 voltios obviamente, pero puede trabajar desde 1.5 a 5 voltios. Este es un condensador de filtro, el C1 de 100 microfaradios, 25 voltios. Otro condensador C2 de 4.7 microfaradios, 50 voltios, una resistencia R1. Todas las resistencias son de 1/4 de watts, de 100K. Otro condensador C3, 100 nanofaradios, ya saben cuánto equivale a 100 nanofaradios, ¿no? 100 nanofaradios equivale al 104. Tenemos aquí una resistencia alrededor de 1.8K, un botón pulsador normalmente abierto, un push button, para generar la melodía e ir pasando de melodía en melodía hasta 8 melodías genera este circuito integrado. Un pequeño diodo 1N4148, de propósito general pueden utilizar el 1N4001, 4002 hasta 4007 o cualquier diodo convencional. Acá tenemos dos resistencias R3 y R4 de 15K y 82K. Estas dos resistencias se pueden reemplazar por una sola resistencia, ojo, de 100K. Un condensador C4 de 30 picofaradios, una resistencia de 1 mega a la salida. Tenemos también una resistencia de 100K, otra resistencia de 100K, dos transistores de propósito general, amplificadores de audio de baja señal. Me refiero al Q1, el A1015, al Q2, el C1815. Todos los componentes los encuentran en las tiendas de electrónica. Y aquí a la salida un pequeño parlante de 8 ohmios, 5 watts. Este condensador es un condensador de 100 microfaradios, 25 voltios. Y aquí este es mi cariño, es lo que yo les he puesto adicional al circuito para darle un mayor volumen
o un menor volumen dependiendo de la resistencia que se ponga en serie. Eso lo vamos a describir luego aquí en la parte del análisis técnico, ¿ok? Hasta que esa parte, ahora vayamos rápidamente al análisis técnico para que ustedes puedan entender el circuito. Tenemos la energía de 1.5 a 5 voltios, pueden incluso utilizar una batería Lion 1850 de 3.7 voltios hasta 4.2 voltios o un cargador de celulares de 5 voltios, como les decía. Este condensador inicialmente es un condensador de filtro C1, lo pueden obviar, pero de preferencia es mejor dejarlo para filtrar los espurios o el ruido eléctrico que puede producir la fuente de alimentación, en este caso la batería o el adaptador de corriente que ustedes pongan de 5 voltios. BCC es, o BDD, que es el pin 16, el punto más positivo, el 8 es el punto más negativo, que es tierra. Aquí viene algo importante a tener en cuenta, son estos tres pines, el TSP, que no lo estamos utilizando, pero lo más importante es el 2, el 3, el 4 y el 5. El 2 y el 3 lo hemos conectado a BCC, al igual que el 5, a BCC, es decir, al punto más positivo, mientras que el SL, que es el que hace la conmutación a un botón pulsador ABCC con un diodo, para que solamente la energía que entrega este pin, que es un pin de entrada, también vaya a un condensador y no solamente ello no retorne, ¿no? Para eso se pone este diodo. En algunas aplicaciones no lo utilizan, ojo con el detalle, pero se ha requerido poner este diodo 1N4148, de manera tal de que cada vez que yo presione este botón pulsador le estoy entregando un flanco de subida de 5 voltios aquí al pin SL, ¿ok? Entonces, con este flanco de subida, yo lo que estoy haciendo es que estoy haciendo que la melodía vaya pasando de canción en canción, dependiendo en la medida que voy presionando el botón pulsador, ¿ok? Ese es por un lado. Y aquí, como les decía, el pin 6 es no conectado, el pin 7 va a un circuito de RC también, formado por un condensador y una resistencia a BCC, el pin 8 es tierra, el pin 9 y el pin 12 es MT0 y MT1, son pines de configuración para la salida, mientras que el pin 10 y el pin 11 son la salida como tal, complementarias, las cuales van a las bases, si se fijan, a las bases de dos transistores complementarios, un NPN y un NPN acá abajo y un PNP acá arriba. Si se fijan, la salida OP1 va conectado el pin 9 al PNP y a la base, y la otra salida va conectada a la base del NPN al C1815, que es OP2, ¿no? MT0 y MT1 están relacionadas también para la configuración de las salidas. El NC es un pin no conectado, por lo tanto este condensador, técnicamente hablando, no debería ir, pero bueno, se ha puesto ese condensador porque es un pin de no conexión. Y el pin 14 y 15, como les decía, son dos resistencias que pueden ser reemplazadas por una resistencia 100K. El pin BDD o BCC es tecnología, hacemos BDD, el pin 16. La salida preamplificada, como les decía, va a través de OP1 y OP2 a estos dos transistores, retroalimentada por esta resistencia de 1 mega. Y finalmente, de aquí va a un speaker de 8 ohmios, 5 watts, pueden utilizar menos incluso, de repente de 3 watts, ¿no? 8 ohmios de todas maneras. Y técnicamente, si ustedes quieren que el sonido suene fuerte, porque va a ser amplificado por estos dos transistores complementarios, aquí le he puesto un jumper, unen estos dos puntos PT1 y PT2 para el máximo volumen, de manera tal de que la salida aquí amplificada va a un condensador de acoplo, el C6, que es 100 microfaradios, este también es 25 voltios, y va de frente al speaker, y el speaker va a sonar fuerte, porque es un amplificador de baja señal, pero sí suena, como lo vamos a escuchar, relativamente fuerte. Y si ustedes quieren bajar el volumen, le podrían poner un potenciómetro, pero yo lo que he utilizado son 3 resistencias, y yo a través de las 3 resistencias yo puedo ir bajando el volumen, subiéndole o bajando el nivel de la resistencia. Por ejemplo, a máximo volumen conecto PT1 con PT2, a un volumen un poquito más bajo conecto PT1 con este pin, el pin 1, a un volumen medio conecto PT1 con el pin 2, y a un volumen más bajo, que sería el ideal, entre el 2 y el 3, yo conecto PT1 con el pin 3, que es un volumen más bajo.
¿Ok? Así es como funciona esto. La verdad que es muy simple y sencillo. Y ahora quiero mostrarles aquí, en la configuración que les hablaba, los modos de configuración. Dependiendo cómo ustedes conecten los pines 2, 3, 4 y 5, va a ser la reproducción de las melodías. Por ejemplo, si el pin C es conectado o tirado a tierra, el C es que es el pin 2, lo conecto no a VCC sino a tierra, sin importarme los otros niveles de los otros pines 3, 4 y 5, simplemente el dispositivo entra en stand-by. ¿Qué es stand-by? El término stand-by es en espera, ¿no? Por lo tanto, él está en stand-by y no hace nada. Por más que yo presione este botón pulsador para querer cambiar, no va a hacer nada, ¿no? Stand-by, ¿no? Digamos que ese es Chip Enable, ¿no? PCBGoGo, por estos días, tiene una campaña de Navidad. Para ello, puedes ingresar a este enlace, el cual se encuentra en la descripción de este video, para poder tener acceso a la campaña por Navidad, en donde podrás obtener hasta 7 cupones de descuentos o vouchers, dependiendo del consumo que realices en la fabricación de las tarjetas PCBs. Vas a tener cupones desde $10 hasta $1000 para todos los clientes de PCBGoGo. Esta campaña es desde el 10 de diciembre de este año hasta el 15 de enero del próximo año 2026. Aquí podemos observar los 7 cupones desde 10, 30, 50, 100, 300, $500 y hasta $1000 de cupones, dependiendo del consumo. Por ejemplo, puedes obtener un cupón de $10 de descuento siempre y cuando que el proceso de fabricación que realices supere o sea igual a los $100, y así vas a poder obtener hasta $1000 de cupones. Esta promoción es para todos los usuarios que estén registrados en la página de PCBGoGo, y no solamente ello, también si mandas a fabricar las tarjetas PCBs, PCBGoGo te va a enviar un pequeño regalo alusivo a estas fiestas de Navidad. Adicionalmente, si tienes un consumo de hasta $3000 en la fabricación de las tarjetas PCBs, te va a regalar un gift card en Amazon por $100. La verdad que es una gran oferta, una gran promoción para estas fiestas de Navidad. Y no solamente ello, dependiendo de cómo participes y retuitees esta página de PCBGoGo en tus redes sociales, vas a poder obtener este juego de herramientas y un pequeño obsequio. La verdad que un golazo que PCBGoGo está realizando en estas fiestas por esta campaña de Navidad. Muchas gracias PCBGoGo por promocionar mi canal de YouTube. Y aquí ustedes, dependiendo de lo que quieran, por ejemplo, quieren reproducir de la primera melodía hasta la última melodía y luego se detenga, hacen esta configuración 000 y aquí le ponen en 1 y simplemente va a reproducir de la primera hasta la última y luego se detiene, y así, ¿no? Aquí, por ejemplo, la primera a la última y luego que se repite de la primera melodía, ¿no? En mi caso, para nuestro proyecto vamos a utilizar el modo 8, ¿no? El modo 8, en donde Chip Enable está 1, miren, Chip Enable CE va 1, ¿no? A 1. Luego tenemos el LP está 1, LP a 1. Luego tenemos el AS a 1, el AS que es el pin 5 a 1, y el que le da con el flanco de subida para que vaya a la siguiente canción es el SL, que es este de aquí, como les decía, conectado al botón pulsador y a este diodo 1N4001 en serie con la resistencia R2 hacia BCC. De manera tal de que con cada vez que yo presione este botón pulsador voy a reproducir una canción, y si lo vuelvo a presionar reproduzco la siguiente hasta la octava, y una vez que llegue a la octava repita el procedimiento, es decir, regrese a la primera y así entro en un bucle, pero solamente presionando el botón pulsador. Es lo que vamos a hacer en este video. Como ven, se trata pues de un reproductor de 8 melodías musicales de Navidad, el proyecto de este video. Y en estos momentos, después de haber visto cómo trabaja la parte electrónica y una descripción breve de este UM3481, ahora sí veamos a la parte más importante, que son las tarjetas de PCBGoGo y su implementación. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la verdad que la calidad
en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es de lo mejor. Para este caso, mandé a fabricar las tarjetas de color negro y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express directamente desde China hasta Lima, Perú, me llegó la caja conteniendo las tarjetas. Y no solamente ello, gracias a la promoción por Navidad que tiene PCBWOW, me hizo llegar el GIF PCB para este proyecto. Vamos a ver qué es lo que me ha enviado. Por eso les quiero compartir a ustedes el unboxing de esta caja. Y ahí podemos observar que me ha llegado 3 regalos. Vamos a retirar los regalos, estos GIF. Y bueno, las tarjetas que mandé a fabricar, que se las voy a enseñar en unos minutos. Ahí pueden observar primero, miren, si eres un usuario nuevo o un usuario ya de PCBWOW y mandas a fabricar las tarjetas por estos días de Navidad hasta el 15 de enero del 2026, te va a llegar un regalo de tarjeta PCB de manera aleatoria. Vamos a ver qué es lo que me llegó para esta oportunidad. Me mandaron los 3 regalos típicos y miren la calidad en la fabricación de las tarjetas PCB. Esta es una tarjeta PCB. Aquí le han puesto un tipo de diodo. Vamos a ver qué diodos son. Son diodos especiales. Un interruptor. Y aquí logro ver, bueno, el logo de PCB, de PCBWOW. Y aquí podemos observar, este es para una batería CR2032 que aquí tengo a la mano. Vamos a ponerle la batería para ver qué es lo que hace este pequeño obsequio. Tenemos su interruptor, su switch, y ahí pueden observar. Vamos a bajarle la luz. Son diodos RGB, realmente bello. Un arbolito para nuestra Navidad. Miren el detalle de la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs que solamente PCBWOW puede realizar para tus proyectos de electrónica. Vamos a abrir las otras bolsas para mostrarles. La segunda tarjeta que me llegó en PCB con una imagen alusiva a esta Navidad es este hombrecito de nieve con 2 diodos LEDs. Vamos a ver, estos son diodos LEDs de 5 milímetros, al parecer son diodos convencionales. Miren la calidad en el diseño de la fabricación que puede realizar PCBWOW para tus proyectos. En la parte posterior, este es de color, la parte blanca con colores, y en la parte posterior del PCB morado, el logo de PCBWOW. Y acá hay una parte electrónica que le han puesto 2 transistores, ¿no? En SMD, montaje de superficie, a unos condensadores de resistencias. Esto más pareciera que fuese un multidiodor astral. Vamos a encenderlo. Y efectivamente logran ver 2 diodos LED de 5 milímetros, rojo y azul, que se encienden y se apagan. La verdad que bastante interesante. Con el interruptor podemos apagarlo y encenderlo. Vamos a mostrarle el segundo regalo que me llegó y que puedes tú obtener si mandas a fabricar las tarjetas PCBs en esta promoción por Navidad de PCBWOW. Y aquí pueden observar el tercer regalo, una corona por Navidad. Miren los detalles, me encantó realmente. Esto es lo mejor que he recibido por Navidad. Miren los detalles. Todo esto lo fabrica PCBWOW y que tú mismo también puedes mandar a fabricar de acuerdo a tu diseño que tengas. Le han puesto 4 diodos de 3 milímetros, muy pequeños. Bueno, 5, ¿no? 2 y 1 en la parte inferior, 2, 4 y 1 en la parte inferior. Y por la parte posterior, su interruptor o switch. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Vamos a encenderlo acá con su interruptor. Y miren la belleza de esta tarjeta PCB con diodos LED RGB flash tricolores. Miren, son tricolores y que se encienden al mismo tiempo los 5. Luego ahí comienza a variar. Recuerden que los diodos LED flash, que ya lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube, tiene un pequeño circuito integrado, un chip incorporado que genera una secuencia y luego se vuelven aleatorios, como están viendo ahí. La verdad que excelente, me encantó el detalle que solamente PCBWOW puede realizar para nuestros proyectos de electrónica. Y ahora sí quiero mostrarles, voy a apagar esto, quiero mostrarles la tarjeta que mandé a fabricar para ustedes para este proyecto.
Vamos a abrir la bolsa que viene protegida ampliamente al vacío. Mandé a fabricar las tarjetas de color negro. Su gel. Vamos a ver. Y llegaron bastante bien, protegidas altamente al vacío, como les decía. Y ahí les quiero mostrar un close-up de la tarjeta PCB de mi color preferido, de color negro brillante. Ahí están observando. Miren la calidad que solamente PCBWOW puede realizar para tus proyectos de electrónica. Una alta calidad en la fabricación de la tarjeta PCB. La verdad que yo estoy muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWOW para mis proyectos aquí en mi canal. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBWOW. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB con todos los componentes montados y soldados. La verdad que quedó bastante bien. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWOW para mis proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. Si eres una persona que recién se inicia, una persona jovista, un principiante o una persona que ya tiene alguna experiencia, puedes mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos aquí en PCBWOW. Ahí logran ver la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para tus proyectos de electrónica. Depende también del diseño. Ya les he enseñado un tiempo atrás, hace 2 años y medio atrás, les enseñé cómo fabricar las tarjetas PCBs que yo mismo diseño y las mando a fabricar en PCBWOW. Ahí pueden observar la fuente de alimentación de 1.5 a 5 voltios, los 3 condensadores, el botón pulsador, las resistencias todas de 1/4 de watt, los 3 condensadores cerámicos, 2 acá y 1 acá a la derecha, los 2 transistores complementarios, uno NPN y el otro PNP, y finalmente la estrella, este UM3481, que ya lo he montado sobre, en este caso, un zócalo, como están viendo ahí. En la parte derecha me falta poner el parlante, que es lo que voy a soldar para mostrarles en la siguiente sección, en la parte práctica. La verdad que muy satisfecho con el trabajo increíble que realiza PCBWOW para mi canal de YouTube. Ahora sí, vamos a la parte más importante, que es la parte práctica, en donde vamos a demostrar el funcionamiento de esta tarjeta generador de hasta 8 melodías musicales. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR y enviarme un yape, de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar nuestra práctica final, nuestras pruebas. Tenemos la tarjeta PCB, acá tenemos la alimentación. Le voy a alimentar con una batería Lion 18650 de 3.7 voltios. Acá a la conexión. Vamos a encender alusivo a esta fecha de Navidad, nuestra corona de Navidad en el centro. Ahí están viendo, gracias a PCBWOW. Y como parlante he utilizado, como acá dice, 8 ohmios 5 watts, un parlante de un antiguo televisor reciclado que tengo acá en casa. Y en estos momentos voy a conectar la alimentación con el cable a máximo volumen, el azul con el blanco a máximo volumen ahí. Vamos a ver qué pasa, con cuidado, el rojo, el positivo, el anaranjado, el negativo, el amarillo. Vamos a ver. Esa es la primera melodía a máximo volumen. Perfecto. Ahora vayamos con la segunda melodía. La tercera melodía.
la quinta. Increíble, ¿no? Como la electrónica, todo integrado en un mismo chip, un generador de 8 melodías musicales. La siguiente. La siguiente. Son 8 melodías como están escuchando ahí en esta Navidad del 2025. Esa es la octava. Sí, y esta es la primera, ¿no? Ahora, yo quisiera bajarle volumen, simplemente muevo, está a máximo volumen, ¿no? Muevo acá, ahí le he bajado el volumen un punto. Ahí me gusta, ahí me gusta. A ese nivel de volumen puedo bajarle a un nivel intermedio, al siguiente. Y si les desagrada el volumen, el sonido muy fuerte, le bajamos al último. Realmente un trabajo extraordinario que realiza PCB Gogo para mi canal de YouTube. Un extraordinario trabajo en la fabricación de las tarjetas PCBs con esta gran promoción por Navidad. Asimismo les deseo en esta nueva Navidad 2025 una Navidad que sea de amor, paz y mucha confraternidad en unión de su familia y de sus seres queridos, y lo más importante, que Dios los bendiga y le dé mucha salud, porque recuerden, sin salud no podemos hacer nada. De nada te sirve el dinero o el trabajo, porque si no tienes salud, desgraciadamente no vas a poder obtener lo que deseamos en esta vida. Y asimismo les deseo un venturoso año 2026 de prosperidad, amor y paz. Muchas gracias por permitirme llegar a todos ustedes. Feliz Navidad y un venturoso año 2026. Permiso.